Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Vamos a ver si ahora sí. Bueno, ahora sí. Seguimos aquí. Estamos hoy lunes 23 de febrero del 2026. A esta hora, a las 8:05 de la mañana, Noticias con Café retoma su espacio de noticias e información para compartir con ustedes una nota en profundidad que hiciéramos de la última intención del gobierno del Partido Nuevo Progresista de quedarse con una de las tres ramas del gobierno republicano que asiste a la democracia puertorriqueña, la rama judicial. Vamos a hablar de lo que significa, pero sobre todo de lo que trae ese proyecto que ubica a las personas claves del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a sus leales en las posiciones que crearía esta nueva legislación que destruye lo que fue la ley de la judicatura del 2003 y crea una nueva ley del Poder Judicial, introduciendo una figura preocupante que tiene que ver con el financiamiento de esa rama a manos privadas. Vamos a hablar mucho sobre eso y definitivamente tenemos que hablar lo que dejó el fin de semana la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos con relación a los aranceles globales, que declara ilegal la ley de emergencia que pretendía establecer el presidente Donald Trump para traer los famosos aranceles globales. Y definitivamente lo que la gobernadora de Puerto Rico hizo alrededor de esa actividad en que fue este fin de semana a la Casa Blanca, y que la deja como una groupie de los peores servidores públicos de la historia de Estados Unidos, que hoy, por lo menos dos de ellas, se establecen como los que quieren ser llevados ante el Congreso para residenciarlos, convocarlos para que muestren causa por qué no deben ser residenciados de sus posiciones, sacados de sus posiciones por lo que están haciendo, sobre todo en el área de las políticas de inmigración de Donald Trump. Vamos a eso, pero antes, como siempre, voy a ustedes. Gracias por estar. No sé qué le pasó al sonido, pero estamos aquí. Yo creo que se escucha bien. Déjenme saber si se escucha perfecto. Vamos a hablar con ustedes brevemente. Recuerden que siempre pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí está todo el mundo que llegó, wow, súper temprano. Tito Crespo y FIFA, los primeros. Edgar Núñez y Luis Maldonado, Berenique, estaba Alberto Ramos, Vivian López, Lutías,
Magali Pastor, Estrella Luna, Ariel Cartagena, Ilka, Carolyn Miranda, Norberto Cancelo, Alberto López, Nereida Ramos, Edgar García, Luis Daniel, Hilda, Lilian Ferrer desde Chicago, Ivette Grajales desde Bayamón, Nilda Cruz, Olga Inés, están por ahí, Dali Martínez, Norbingo Delgado, Milde Lozada, Tati Pérez, Nelson Guzmán, Edgar Sánchez, todo el mundo en la casa tempranito. Marsha Santiago, Chaca Downs, Luis, Ed Méndez, Mick Bernie, también está por ahí J. Jiménez, Yani Moreno, Adalberto, Ilka Hernández, Marisabel Santiago, Hilda Rodríguez, Aixes Camilo desde Fajardo, Maritza Figueroa, Luis Eduardo Colón, Tito Mout, Víctor Cruz, Iris Muñiz Velázquez, saludos amigas, se escucha muy bien, gracias. Adalberto, Irmerita Vivaldi, Sandra Infanzón, Gladys, Carolyn Miranda, gracias por tu aportación. Edgar Rodríguez, por ahí también llegó Carmelo, alias Malungo. Y Gladys Esther también está por ahí, qué bueno, que hacía días que no entraba en vivo. Bueno, yo quiero ir primero, obviamente, a las notas de Estados Unidos y voy a empezar con algo que miren, yo todavía tengo la capacidad de espantarme, de sorprenderme. Todo el mundo, cuando nosotros colocamos alguna información que está relacionada precisamente con lo que está pasando en este mundo terrible del espacio político en Estados Unidos, nos dicen, caramba, eso no puede ser, o yo misma me digo, no, eso no puede ser. Miren, después que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo al presidente Trump que era ilegal lo que estaba haciendo con relación a los aranceles globales, asumir esa ley de emergencia para imponer aranceles que ustedes saben que han disparado los precios en Estados Unidos. El presidente Trump hace una alocución, una intervención donde dice que él tiene permiso para interrumpir a cualquier país en términos de su comercio, para destruirlos. Pero literalmente. No solo coloqué con imagen, con audio, porque a veces como que es mejor leer lo que dijo que escucharlo. Yo quiero decir dos cosas sobre esa decisión. Primero, que el Tribunal Supremo se dividió entre los republicanos a favor de las 3 mujeres, que tienen las posiciones progresistas que tienen en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En este caso, estamos hablando de Ketanji Jackson, nuestra Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Se fue con la mayoría en este caso. El juez presidente John Roberts, Boruch y también Amy Corey, que son, en el caso de los 2 últimos, nombrados por el presidente Donald Trump. En el caso de Corey, la hemos visto, de hecho, así fue como se presentó al Tribunal Supremo cuando la presentó el presidente Donald Trump, como una fundamentalista religiosa que habla desde ahí todo el tiempo. Esta es la primera vez que se rompe el bloque del Partido Republicano, que obviamente dejó a Samuel Alito, a el juez Clarence Thomas, en una minoría, pero esos son los más conservadores y sobre todo, obviamente a Kavanaugh, los más conservadores y sobre todo los más recalcitrantes dentro de las políticas antimigrantes, políticas del capital que maneja Donald Trump, en contra de la ciudadanía y en contra de las diferentes poblaciones que constituyen ese país. Eso es súper importante, pero que Donald Trump se atreva primero salir a decir que puede destruir cualquier país y que él puede imponer los aranceles que quiera. De hecho, emitió una orden ejecutiva aumentando aranceles hasta donde puede, después de la limitación que le establece el Tribunal Supremo con relación a esa ley de 1977. Súper importante lo que está pasando en Estados Unidos, y si esta es la primera vez que el Tribunal Supremo lo vamos a ver emitiendo
posiciones que se le han pedido antes, que incluso esa minoría de mujeres progresistas le han pedido al tribunal y a la mayoría del tribunal, por lo menos ideológica, que asuman posiciones con relación a lo que está pasando en Estados Unidos contra los inmigrantes, las comunidades LGBTIQ, etcétera, porque son violaciones de derechos humanos y derechos civiles. Y esta es la primera vez que lo vemos ahí. Hay algo importante en relación a esto, a mi juicio, que tiene que ver con esa gente del capital que deben estar empujando a esos jueces del Tribunal Supremo, aunque no los llamen por teléfono. Esos mensajes se envían de muchas maneras. Y hay que ver cómo estos 3 jueces realmente tienen oído en tierra con relación a lo que está pasando con la economía estadounidense. Yo confieso que soy con sacando al juez Roberts, que lo considero un juez inteligentísimo, brillante, por lo menos desde la manera en que se ha comportado en ese tribunal institucional, una persona institucional que respeta la institución del Tribunal Supremo, pero lo hemos visto apegándose a las políticas y sobre todo a las decisiones favoreciendo a Donald Trump. Yo creo que la más nefasta es la que establece que un guardia, un oficial de inmigración te puede parar solamente porque tú hables español y tengas un perfil de latinoamericano, que no sea de persona blanca, algo más discriminatorio que eso, pues. Pero ahí estuvo. Yo pensaría que, y pienso que no necesariamente se apegan al derecho, pero que ahí, y esto es duro decirlo, o sea, hay algo que pesa. ¿Qué tiene que haber pesado? Yo creo que además del derecho, caramba, que es bastante evidente que un presidente de Estados Unidos no puede destruir la economía de otro país a través de los aranceles globales, etcétera, pero es que está destruyendo la de ellos. Y ahí yo creo que hay unas influencias que serían interesantes. Yo estoy segura que algún periodista de Estados Unidos está tratando de ver, ok, ¿por qué fue? O sea, ¿quién fue el que dijo algo bien duro que sonó ante la opinión pública, algo que sienten los 3 jueces, más allá del derecho que los asiste, si es que, obviamente, la interpretación de ellos es que los asiste? Esa decisión está fundamentada en derecho, como se supone que deben estar todas las decisiones. Eso me parece importante destacarlo. Lo último que hizo Donald Trump, gente, nada más y nada menos tiene que ver con esta postura de establecer que puede decir a través de un esfuerzo mediático como es C-SPAN, que va a fingir ser otra persona de nombre John Barron para entrar en un programa de televisión y decir que fue nefasta, la peor decisión ever del Tribunal Supremo, que habla incluso con las incoherencias de él, de 2 personas obviamente del Partido Demócrata como Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, que no saben ni hacer un hamburger con queso. O sea, las cosas que dice Donald Trump con su boca de comer y que vuelve a intervenir en un medio de comunicación como lo hizo en 1980 a la década del 90, según los periodistas bona fide y las historias que se han traído desde el pasado viernes, que era lo que hacía Donald Trump en los años 80 y 90 con ese seudónimo de John Barron, entrar y criticar todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Lo volvió a hacer después de esta decisión del Tribunal Supremo. Y yo voy a decir algo que me parece importante, que es también lo que voy a traer con relación a la gobernadora de Puerto Rico. Es que Estados Unidos y Puerto Rico perdió la posibilidad de tener personas que realmente enaltezcan lo que es la posición en caso de presidente de Estados Unidos, gobernación en Puerto Rico. Se comportan como niños de escuela. Lo que debimos haber dejado atrás con los años, con el crecimiento, con la madurez,
El presidente Donald Trump lo trae en el pleno siglo XXI de la crisis que está viviendo ese país por tantas cosas. Y es entrar con un seudónimo que ni siquiera finge la voz porque es su voz. Ahí nadie puede establecer que es inteligencia artificial. Han salido a decir exactamente es él y utiliza el seudónimo que utilizó en los 80 y los 90. Yo creo que la cosa en Estados Unidos está peor de lo que pensamos, ¿saben? Peor de lo que pensamos. Y en este momento, yo creo que lo más importante, además de establecer que está mala, que es una crisis institucional, que es una crisis política, que redunda en toda la crisis social, económica que vive Estados Unidos, lo más increíble es que no se ve una coherencia, incluso de los detractores de la oposición política, Partido Demócrata, que diga, están señalándolo con todas las letras. ¿Qué es? Que es demasiado grande, que son demasiados los fuegos que hay que apagar todos los días. Por lo menos, usted ve elementos individuales. Los congresistas están, obviamente, facturando en esa oposición para de frente a las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre. Pero un candidato o candidata que usted puede decir, uy, este está despuntando. Yo ni siquiera veo a Gavin. Y Estados Unidos tiene una crisis política profunda. Y lo último que hace su presidente en medio de una decisión del Tribunal Supremo, del respeto que debe haber en el balance de poderes y en el sistema republicano de gobierno, que es el foro judicial quien interpreta las leyes, quien interpreta lo que hace el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente se atreve a intervenir mintiendo, falseando la identidad suya ante un programa. Pero esta encuesta me pareció también importante traerla en ese contexto. Fíjense lo que hace el New York Times, trae una encuesta que hace el propio medio, que establece que la gente piensa que se fueron demasiado lejos, se ha ido demasiado lejos el gobierno del presidente Donald Trump en deportar a los inmigrantes con estatus migratorio no definido. Si bien es cierto que en términos partidistas, el Partido Demócrata o las personas que se identifican como demócratas se va en un 95%, obviamente tienen posiciones súper distintas a los republicanos en ese sentido. Fíjense como en el caso de los republicanos, estamos hablando de un 63%. Y eso es importante porque estamos hablando de 13% más de la mitad de los republicanos. Los independientes, pues sabemos cómo funciona el sistema partidista, que son menos, muchos menos en Estados Unidos. Pero ahí está el 16%, entre un 95% y un 63%. Esto es lo que está de fondo en Estados Unidos en este momento. Yo creo que todo lo que ha ocurrido con relación a los inmigrantes de estatus migratorio no definido le ha socavado la posibilidad a Donald Trump de ser un candidato viable al 2028. Interesante, un elemento que va a ser importante para las elecciones de Puerto Rico, y ahí está la comunidad dominicana. Quiero que sepan que no he podido llegar a la persona, pero hubo una intervención en Puerto Rico con un joven que colocó información en contra de las políticas de Trump en sus redes sociales, y en Puerto Rico le llegaron agentes federales a su casa a intervenir con él. O sea, no se crean que aquí eso no está pasando ni no va a pasar.
hablamos de eso, de lo que es capaz de hacer un gobierno como el de Estados Unidos y lo que es capaz de hacer la gobernadora de Puerto Rico de plegarse a esas políticas, que tendrá que rendirle cuentas a la comunidad dominicana, porque es esa comunidad la que tradicionalmente ha votado por el Partido Nuevo Progresista y que Tomás Rivera Chatz y Miguel Romero le piden el voto constantemente a través de todas las elecciones. ¿Qué le va a contestar? Los deportan, los van a buscar en operativos específicos que lograron identificarlos gracias a las listas de licencias de conducir que le dio el gobierno de Jennifer González Colón. ¿Qué le contesta a esa violencia? ¿Qué le contesta? Que en Puerto Rico estemos sujetos a colocar mensajes en las redes sociales, te guste o no, se supone que hay libertad de expresión, incluida las redes sociales, y llegue uno de los alcahuetes, agente de la directora de ICE en Puerto Rico, Rebeca González. Pero entonces tenemos que contextualizar y colocar lo que hizo la gobernadora de Puerto Rico este fin de semana, que se fue a Estados Unidos, primero porque supuestamente iba a participar de la actividad del sábado de los gobernadores con el presidente Donald Trump, y nos dejó esta foto el pasado viernes con Kristi Noem. Miren, a Kristi Noem hasta los republicanos como Thomas Massie por Kentucky han dicho que lo que hace es ilegal, que es una mediocre, que no puede contestarle al Congreso lo que se le pregunta, que incluso la están investigando porque tiene una relación con un subalterno allí en la oficina de Homeland Security en Washington. Y la gobernadora de Puerto Rico se toma una foto diciendo que gracias Kristi Noem por lo que está haciendo por la reconstrucción de Puerto Rico. O sea, en este momento, no solamente la gobernadora trae a Kristi Noem, que vuelvo y repito, los propios republicanos no la quieren. Pero la gobernadora se toma una foto y la coloca en sus redes como lo más grande. Yo voy a ir a través de todas las fotos que se tomó para después traerles el análisis que he hecho sobre esta capacidad de ser groupie que tiene la gobernadora. La gobernadora de Puerto Rico, la gobernadora de un país. A lo que va la gobernadora a una actividad de gobernadores con el presidente Donald Trump. Y con esta claque de secretarios de agencia que, como digo, ya hay análisis en Estados Unidos que la colocan como la peor administración pública de un gobierno en ese país. No solamente con Kristi Noem, Pam Bondi. La secretaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que una congresista le dijo, es que no la puedo llamar secretaria de Justicia porque no se comporta como tal. La secretaria del Departamento de Justicia, que tiene ante sí el escándalo más mayúsculo, más grande que ha tenido la historia del mundo, porque la red de Jeffrey Epstein es una marca, es una manera de hacer incluso gobierno del mundo entero a través de la participación de todos los ex primeros ministros, los primeros ministros, los presidentes que estuvieron en esa red de tráfico de mujeres y de niñas, y que al día de hoy esta secretaria del Departamento de Justicia no hace nada por llevar a los responsables en Estados Unidos al sistema de justicia. Y la gobernadora de Puerto Rico se retrata con Pam Bondi como si fuera lo más grande. Que la gobernadora de Puerto Rico se retrata como groupie con Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado. El inmigrante de cubanos en Estados Unidos,
que tradicionalmente han sido los latinoamericanos caribeños que más han tratado de intervenir con la política de Cuba, precisamente porque ellos alegan que Estados Unidos los absorbió, los acogió después de los desaciertos del gobierno cubano, de las políticas incluso de violación de derechos civiles que ha tenido el gobierno cubano, y esa crítica está ahí, establecida. Pero el gobierno de Puerto Rico se atreve, la gobernadora, representar a los puertorriqueños con un Marco Rubio que ni siquiera le puede decir la verdad al país de cómo es que él tiene la ciudadanía estadounidense y hoy se la niega a los cubanos, a los latinoamericanos de tantas nacionalidades a través del Caribe y de Latinoamérica, que la solicitan porque llegan a lo que ellos le prometieron, que era la tierra prometida. Y la gobernadora piensa que eso le hace bien. Y la gobernadora piensa que puso una pique en Flandes. Pues yo creo que la gobernadora debería tener otra vez alguien que le dé terapia de shock. Le diga, no, mira, a la gobernación no se viene a tomarse fotos como si estuvieras en Nueva York saliendo de Broadway. Que conste, yo no creo que ella sea de las asiduas a Broadway. Pero eso es cosa de groupie. Eso tenías que dejarlo atrás como lo tuviste que haber dejado atrás cuando era comisionada residente. Y hacía eso y trataba de salir en la foto cuando Biden fue a Ponce. La gobernadora de Puerto Rico no tiene talante de gobernadora. Tiene talante de groupie como si fuera de 15 años. Y en este momento, el país yo creo que está de frente a esa realidad. En Estados Unidos tienen un grupo y en Puerto Rico también. En Puerto Rico tienen un adolescente que hace esos papelones cuando va a Washington. Cuando vienen a Puerto Rico, que se retrata con los actores españoles que están de moda en España. Porque eso es chévere. Así hacía Ricardo Rosselló Nevares un año antes de que el país le dijera te tienes que ir, cuando supieron cómo hablaba el gobernador en los chats. Yo no me quiero imaginar, pero me encantaría leer cómo la gobernadora se expresa a través de los chats que debe tener con sus jefes de agencia y con sus correligionarios políticos. Pero en este momento, el país se enfrenta a eso, como se enfrenta a Estados Unidos, a otro niño, a otro adolescente, a otro narcisista. Y voy a hacer la transición al tema, que no es una transición forzada, al tema que quiero traer y que quise completar para hoy lunes, porque me parece que hay que empezar la semana con una reflexión profunda de lo que significa la intervención del legislativo y de Tomás Rivera Chats en la rama judicial. Nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno donde hay un balance de poderes, que el último poder, en el caso de la rama judicial, es el que precisamente interpreta, además de todas las controversias de la cotidianidad social puertorriqueña, la relación de negocios, las relaciones contractuales que tiene una persona o una institución o una corporación con otra, etc. Incluso la intervención del Poder Judicial en lo que es la cotidianidad de la familia puertorriqueña. Así lo hace de lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el Legislativo. Y ese balance de poderes se supone que funcione con la independencia de cada rama. Pero sobre todo con la independencia de aquel que es el último, el que tiene la última palabra en la interpretación de la corrección o no corrección de eso que se hace en esas otras dos ramas. Por eso nosotros vemos asuntos constitucionales que van a
la cuestión política que se desarrolla en la legislatura de Puerto Rico, de cómo implementa la política pública que estableció esa legislación el Ejecutivo, y así sucesivamente. Nosotros hemos hablado mucho de esa intervención de Tomás Rivera Chats en el asunto del foro judicial, en la medida en que es claro la estructura que ha llevado Tomás Rivera Chats desde el momento en que se colocó como presidente del Senado en el 2009 y tuvo una estrategia fundamental. Y esa estrategia fundamental, que tengo que decir que la desarrolla él porque es el Senado quien asume la confirmación de los candidatos y candidatas a la judicatura, la compartió desde la política legislativa con Jennifer González cuando era presidenta de la Cámara. Pero recordemos, quien ejecuta esa estrategia es Tomás Rivera Chats desde aquel momento en que el Partido Nuevo Progresista decidió, a través de Luis Fortuño, hacer lo que sabíamos era una posibilidad, que asumieran el aumento de la constitución de los jueces del Tribunal Supremo, del pleno de ese tribunal, para poder tener control ideológico de lo que ocurría en términos de decisiones en ese tribunal. Y en ese sentido, nosotros tenemos ante sí a un Tomás Rivera Chats que hace por lo menos 17 años tiene bien claro que él va a llenar el Ejecutivo de su gente, que él va a llenar la judicatura, el tercer poder de su gente, precisamente para ir diseñando y desarrollando su proyecto a través de las posiciones en el Senado de Puerto Rico, porque eso es lo que él ostenta desde el momento en que fue presidente del Senado de Puerto Rico en la administración de Luis Fortuño. Si esa estrategia le ha dado frutos a Tomás Rivera Chats, ahí están todos los casos electorales. Ahí están todas las instancias en que Tomás Rivera Chats ha ido al Poder Judicial, le ha pedido a sus leales que hagan lo que tienen que hacer según su proyecto. Yo creo que hay gente en el Partido Nuevo Progresista que apoyan la estrategia de Tomás Rivera Chats y se plegan a ella. Creo que por conveniencia, creo que porque piensan que de esa manera debe operar la democracia puertorriqueña, pero también porque Tomás Rivera Chats se ha encargado de hacer su carpeta de cada persona que en ese partido puede cuestionarle sus posiciones. La que más recientemente ha atacado la figura de Tomás Rivera Chats, que lo ha hecho en otros momentos, pero ahora ha sido más pública, es Zaida Cucuza Hernández. Y Zaida Cucuza Hernández lo hace en un momento en que sabe que el poder de Jennifer González en el Partido Nuevo Progresista está flaqueando. Si no es que está casi como Donald Trump, inviable para las elecciones del 2028 en ese partido. Y esas posiciones de Zaida Cucuza Hernández le cuestan desde el punto de vista de que Tomás Rivera Chats pues sale con sus buenos días y le contesta. Yo no creo que Tomás Rivera Chats ya pueda utilizar con asombro el hecho de que le cuestione su sexualidad o sus relaciones sexuales de compañera que tiene con otra persona, porque ya eso es tan viejo como tan acabado está Tomás Rivera Chats, que no tiene 60 años. Pero ese grupo de gente que se calla y hace lo que Tomás Rivera Chats diga porque él le conoce los secretos, existe en el Partido Nuevo Progresista
Y en otros partidos, porque no olvidemos los populetes, los PNP que están a 2 minutos de pasarse del Partido Popular al Partido Nuevo Progresista, que han operado siempre con el miedo a Tomás Rivera Schatz. Lo último que ha hecho Tomás Rivera Schatz es precisamente traer una legislación que coloca a el esfuerzo legislativo proponiendo una nueva ley de Poder Judicial, el proyecto 1096, que lo menos que hace es quitarle a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez la posibilidad de continuar ejercitando el poder que le ha dado la Constitución de administrar al juez presidente, jueza presidenta en este caso, del Tribunal Supremo. Y antes que hablemos o sigamos hablando sobre la legislación, esta es una imagen de Maite Oronoz en el 2019, cuando el tribunal y ella como jueza presidenta intervinieron en el cabildeo de lo que estaba tratando de pedir la rama judicial, que es o era en aquel momento el aumento a los jueces. Tuvieran la razón en términos de lo mal pago que podrían estar los jueces. Yo lo dije y lo sostengo hoy. El problema de esta estrategia es que debilitó la imagen de la jueza presidenta en este caso, colocándola del lado de aquellos que han desde el día 1 sido los más politiqueros en el ejercicio de la judicatura. Y hoy, que tenemos que decir que Tomás Rivera Schatz viene a tomar por asalto la administración de los tribunales, que le confiere la Constitución en el artículo 5 a la jueza presidenta, tenemos que decir que esta es una factura que le está pasando Tomás Rivera Schatz a Maite Oronoz. Lo que ellos pensaron que nunca iba a ocurrir porque supuestamente lo tenían todo, no lo tenían todo. Porque la designación de los jueces a su sala, la designación de los jueces a salas tan importantes como la de recursos extraordinarios, donde se atienden todos los asuntos que precisamente son extraordinarios porque atentan contra un derecho fundamental como es el derecho constitucional. Eso lo quiere tomar por asalto Tomás Rivera Schatz. Que si no lo entienden, aquellos que todavía creen que no, que el Partido Nuevo Progresista tiene el mejor interés de gobernar bien a Puerto Rico y no atacar y no intervenir ilegalmente contra otras ramas, en este caso la rama judicial. Les voy a poner un solo ejemplo. Precisamente lo que ocurre en las salas de recursos extraordinarios en años de elecciones o en cualquier momento en que se cuestione la legalidad, inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley electoral. Es en la sala de recursos extraordinarios que cuando se aprueba esta ley, si se aprueba y la gobernadora la firma, sería un buen PNP nombrado por el Pleno del Tribunal Supremo, no por la jueza presidenta, por el Pleno del Tribunal Supremo, el que iría a intervenir en esa controversia. Y si queremos experiencia de lo que han hecho los jueces de recursos extraordinarios como Anthony Cuevas, quien estaba pendiente a una posición o a un nuevo nombramiento, pero sobre todo que él quería ser juez del apelativo, no se lo dieron todavía. Parece que todavía lo tienen que probar más. En año de elecciones no resolvió a tiempo todo lo que tenía que ver con el robo de los votos y las controversias en términos de los asuntos relacionados con Victoria Ciudadana y los partidos de minoría. Y pues, como no lo resolvió a tiempo, quedó académico porque pasaron las elecciones.
para que ustedes tengan una idea de lo que significa quitarle a la jueza presidenta la posibilidad de designar personas a la sala. Pero además de eso, que esas designaciones se dan en el contexto de un administrador de los tribunales también, que es quien responde a la jueza presidenta. No le pudieron meter mano, o por lo menos todavía, no le han metido mano a la figura del juez administrador en este proyecto, porque está nombrado por la Constitución, porque la Constitución dice claramente que será el juez presidente quien nombre un administrador de los tribunales, y ese juez administrador es quien va a dirigir la rama en términos administrativos. Pero colocar al caucus del Partido Nuevo Progresista a administrar la rama judicial, estamos hablando, y vamos a empezar por uno de los más interesantes que constituye el pleno de ese tribunal, de poner al contratista de seminarios y pastor Eric Kolthoff Caraballo a decidir o a participar con el pleno, con otra lumbrera del Partido Nuevo Progresista y del Derecho Constitucional, Mildred Pavón Charneco, a participar de ese pleno y decidir quiénes van a ir a qué salas y quiénes van a ser los administradores regionales, porque ese es otro poder que está en precario con esta ley. Colocar a un juez Raúl Candelario, a la nueva jueza, que ya demostró de lo que está hecha con la primera decisión que tomó precisamente a favor de la postura fundamentalista religiosa del Tribunal Supremo. La jueza, voy a decir el nombre ya mismo. Cuando usted tiene una decisión como esta, una decisión del presidente del Senado de intervenir con la rama, todo esto es lo que está en juego. Y ustedes se imaginan a los designados, a la designada Camil Rivera Pérez, que supuestamente viene de ser todo lo que me habían dicho a mí, una persona, wow, súper responsable en la administración de la justicia, que ocupó la vacante de Edgardo Rivera García, tomando decisiones gracias al partido político que la colocó allí y a la gobernadora, con un Eric Kolthoff, que digo que es contratista, porque lo menos que hace el juez Eric Kolthoff, el que pasa a juicio y tiene injerencia como juez asociado del Tribunal Supremo, en todo lo que tiene que ver con la educación continua de los abogados, y tiene un negocio dando seminarios, ofreciendo seminarios por lo que cobra, que incluso lo mercadea a través de correos electrónicos, tomando decisiones sobre quiénes son los que van a ir como jueces administradores, que todos los jueces administradores tienen y supervisan a aquellos jueces que participan de las juntas de inscripción permanente. De eso es lo que estamos hablando cuando queremos quedarnos con el banquete total y la mesa está servida. Porque los elementos que trae esta ley, que tienen nombre y apellido, son todas personas leales a Tomás Rivera Schatz. Todas. Y estamos hablando de todos hombres. Las únicas dos que no lo son, Mildred Pavón Charneco y la nueva jueza, Camil Rivera Pérez. Y vamos específicamente a esa línea poderosa que me parece que es la más problemática y tiene que ver con cómo
estos jueces han servido a las posiciones que quieren, a lo que quieren hacer como jueces del Tribunal Supremo. Y cuando yo hablo del seminarista Eric Kolthoff, él sabe, porque estoy segura que me van a estar escuchando hoy, que yo tengo evidencia de los correos electrónicos que le envía a los abogados para que se inscriban y de los costos de sus seminarios, que incluso han participado en ellos, además de Tomás Rivera Chats, porque aquí hay una figura importante también que vamos a discutir. Además de Tomás Rivera Chats, el ex gobernador Pedro Pierluisi, su esposa, Charlie Rodríguez, el ayudante de Tomás Rivera Chats en el Senado, contratista, y el senador Ángel Toledo. O sea, esto no es un invento del periodismo puertorriqueño. Esta es la realidad, lo que pasa todos los días. Y el gobierno de Jennifer González y Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, esto es lo que quieren hacer con la judicatura. Veremos cuál va a ser la discusión. Si hay discusión, porque no sería la primera vez que Tomás Rivera Chats trae un proyecto, lo cuadra con su gente, lo aprueban y no va a vistas públicas. Una de las figuras más peligrosas de este proyecto tiene que ver con el inversionismo político partidista. Cuando yo vi lo que pretende hacer este proyecto con una figura que se conoce como el patronato y fideicomiso del Poder Judicial, realmente me trajo a la mente los últimos dos contratistas que nosotros hemos traído acá con evidencia que participan del inversionismo político del Partido Nuevo Progresista. Federico Estuve y su familia y los hermanos Rojo Montilla. Porque son los últimos dos contratistas que hemos visto cómo influencian las legislaciones que trae el Partido Nuevo Progresista, Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats, para que sus negocios a través del desarrollo de vivienda y el desarrollo de tanta construcción, incluso interviniendo con la zona marítimo terrestre y bienes de dominio público, se dan que le ha valido al Partido Nuevo Progresista y a sus candidatos miles de dólares. En el caso de Tomás Rivera Chats, hemos calculado del 19 a este momento sobre $100,000 en contribuciones. Esa figura se crea en esta ley, en el proyecto 1096, a través de ese patronato que nada más y nada menos trae una junta que va a estar constituida por 9 miembros. Y de esos 9 miembros, se habla que estará presente la jueza presidenta, el director de la Oficina de Preservación del Poder Judicial, el director ejecutivo de la Asociación de Abogados, el director ejecutivo del Colegio de Abogados y 5 miembros de representación del interés público. Cuando nosotros vamos a buscar quiénes son los presuntos implicados, quiénes son esos que están aquí, y aquí me falta una foto importante y tengo que buscarla inmediatamente, que están aquí nombrados. Recuerden que los proyectos no dicen los nombres, pues claro que no. Eso sería lo último, que Tomás Rivera Chats empezara a legislar con los nombres de los que él quiere, pero así sin empacho y sin ningún pudor. No están todavía a ese nivel. Pero no tienen que nombrarlos para nosotros saber de quiénes están hablando. Por ejemplo, cuando hablan de la Asociación de Abogados que se va a sentar en la Junta del Patronato, están hablando del licenciado Miguel Rodríguez Ramos. Y Miguel Rodríguez Ramos en esta foto está con su ex jefe, Rafael Martínez. Porque Rafael Martínez, el juez asociado, este joven abogado, Miguel Rodríguez Ramos, fue su oficial jurídico. Así es que en esa mesa del patronato
se va a sentar un allegado al al juez Rafael Martínez Torres. Pero no se queda ahí. Hay una segunda figura en este patronato, sentado en la Junta, que va a ser nada más y nada menos que el director ejecutivo, el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico hoy, Javier O. Sepúlveda. ¿Y qué es lo interesante de Javier Sepúlveda? Pues que ese joven fue oficial jurídico del juez Edgardo Rivera García. Edgardo Rivera García, que ustedes saben que hemos hablado de él, porque es nada más y nada menos que el nuevo socio de Anthony Maceira. Sí, gente, es a ese nivel. No dice los nombres el proyecto, pero está clarísimo a quienes quieren traer. Porque Edgardo Rivera García, que fue el jefe de Javier Sepúlveda, sería una voz influyente. Pues claro, no. Ustedes se creen que no son las voces influyentes en el patronato. Si tienen al pupilo que esta foto del 2022 le dio la oportunidad junto al juez Eric Kolthoff de que la hija del entonces candidato a la alcaldía del Partido Nuevo Progresista en Ponce, Pablo Colón, entrara a pesar de que no había oportunidad de juramentar a la profesión legal, porque estábamos en medio de la pandemia, y ella entró sin ningún problema. Y participó de una ceremonia privada en la oficina del juez Kolthoff. Estos son los que irían a atender esa junta del patronato. ¿Cuál es el problema del patronato? Que el proyecto de ley establece que va a tener ingresos del ambiente, del escenario privado. Y cuando hablamos de un tribunal, hablamos de el compromiso que tienen los tribunales y la judicatura de ser independientes en sus evaluaciones y finalmente en sus decisiones. Que ese compromiso de independencia se vicia precisamente cuando hablamos de la intervención de terceros, como puede ser el Poder Legislativo. Y lo que pretende hacer Tomás Rivera Schatz es que este patronato tenga dinero, porque es que tienen problemas de presupuesto para proteger y para acicalar las edificaciones de la rama judicial. O sea, que no les importa comprometer con lo más terrible que ha sido foco y fuente de corrupción en Puerto Rico, como es el intervencionismo político. Comprometer la independencia judicial, que sería lo último que tiene este país, que no se ha tocado, aunque sabemos que se ha intervenido con todo lo que ha hecho Tomás Rivera Schatz para poner allí a sus leales. Y en este momento hay un proyecto que habla de que ese compromiso sea más burdo, de que comprometer la independencia judicial se dé precisamente como se ha comprometido y se ha viciado el interés de un político en un partido político, valga la redundancia, que debe deberse al pueblo, que tiene que deberse al pueblo y no lo hace para pagarle los favores a aquel que le da dinero. ¿Y qué pasaría con el Tribunal Supremo, que los Estuve y los Rojo Montilla le vacíen el dinero para mantenerle los espacios de edificaciones en el tribunal? O sea, ¿qué es? Que los Montilla, los Rojos, los Estuve, los Anthony Maceira, los Cristian Sobrino, los Ricardo Rosselló, los Luis Fortuño, que donan al partido y que le donen o le puedan donar, no van a los tribunales a dirimir controversias. O sea, por eso es que la independencia judicial desde el presupuesto
es fundamental para mantener la rama independiente en su criterio. Y esta ley con ese patronato, para la porra. No le digamos al país nada. Este proyecto fue radicado el pasado jueves. Ustedes escucharon a Tomás Rivera Chatz diciendo, estoy radicando esto, vamos a la discusión. No, porque esto es lo que quieren pasar por debajo del radar. Pero hay más todavía. Dos de las personas que me dicen que pueden estar relacionadas a la confección de esta ley, además de el licenciado Rodríguez Ramos, también hay un segundo que está relacionado directamente con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. El licenciado Gerardo Flores García tiene una historia interesante desde que fue ayudante de Tomás Rivera Chatz en aquella presidencia bajo la administración de Luis Fortuño. No tenía la edad ni la experiencia, sobre todo la experiencia en términos de la profesión legal, cuando lo nombraron juez del apelativo. Pero para poder nombrarlo, porque eso era lo que quería Tomás Rivera Chatz, nombrar a su ayudante, juez del apelativo, enmendaron la ley para que cumpliera con los criterios de la ley y poderlo nombrar. Estamos hablando de lo mismo que ha hecho Tomás Rivera Chatz para poner a los suyos a guisar. Que en el contexto importante y más crítico, a mi juicio, del talante, del compromiso, de el temperamento de una persona que va a asumir una posición de juez. Gerardo Flores salió en el 2021 de ser juez del Tribunal de Apelaciones y la excusa que dio precisamente el 9 de julio del 2021 fue que no podemos pregonar la independencia judicial mientras los jueces activos viven con la incertidumbre de una pensión reducida al mínimo, sin cotizar los beneficios de seguro social, sin ningún beneficio marginal, con un plan de servicios de salud limitado y sin incentivos por grados universitarios, años de experiencia o productividad. El valor de un poder judicial robusto e independiente no puede estar a expensas de ahorros exiguos. Este fue Gerardo Flores García en el 2021. En el 2026, Gerardo Flores García se atreve a participar de la redacción de esta ley. Y no solamente son ellos dos, son los jueces del Tribunal Supremo, porque una de las áreas más interesantes cuando uno analiza esta ley es todos los tecnicismos y todos los elementos que los conocen la administración de los tribunales, que lo conocen los jueces del caucus del Partido Nuevo Progresista que están allí sentados y que son los que quieren que esto cambie para que ellos sean los dueños de la administración de tribunales. Para que ellos sean los del poder en pleno. Y Gerardo Flores García me llama la atención que se atreviera en el 2021 a decir que los chavos no le daban y que tenía una mal cobertura del sistema de salud. Cuando eso es lo que pasa con todos los funcionarios públicos de Puerto Rico. Y yo nunca he visto a la judicatura saliendo a hablar de que en efecto es lo que debe pasar en justicia con los servidores públicos. Pero es que hay una gente más igualita que otra. Pero sobre todo que se atreva a hablar de la independencia judicial robusta. ¿Cuál independencia judicial robusta? Si precisamente lo que hicieron fue enmendar la ley para que él pudiera cumplir y que le dieran una nominación al tribunal apelativo. En aquel momento no importaba que intervinieran con la independencia judicial, pero ahora sí importa.
cuando a él no le daban los chavitos. Si no es importante saber cuál es el perfil de la gente que se inventó este proyecto, yo no sé qué es lo más importante. Pero no termina ahí el protagonismo de Gerardo Flores García. Hoy es contratista ¿de quién? De Tomás Rivera Chats por cierto $2,000 al año. Ahora sí los chavos le dan. $102,000 al año. Gerardo Flores García. Y hay una línea importante en esto de lo que definitivamente va a dar mucho que hablar. Si es que, vuelvo y repito, habrá, más allá de los medios independientes como nosotros hemos establecido desde esta cobertura, que le importe lo que es la democracia para Puerto Rico y lo que está interviniendo el Poder Legislativo en la constitución del Poder Judicial y la intervención de ese poder precisamente para tratar de quedarse con todo lo que va a ser importante incluso para las elecciones del 2028 en relación a cómo interviene el Poder Judicial con todas las controversias electorales. Y es que en ese contexto, con esto los voy a dejar, me dicen que la pelea está casada entre los que llegaron a la Comisión Estatal de Elecciones a través de los nombramientos del Partido Nuevo Progresista, el juez Rivera Rueda y la jueza que es la segunda en mando en la CEE, Cindia Irizarry Casiano. Que la pelea es tal, y fíjense lo importante de hablar de cómo Tomás Rivera Chats ha diseñado su plan, que la que está aquí hablando con Tomás Rivera Chats, que es la segunda persona en mando en la Comisión Estatal de Elecciones, la Chief of Staff del juez Rivera Rueda, la licenciada Rosario Toro Chíquez, hace básicamente todas las funciones que debería estar haciendo la vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea que estamos otra vez ante la misma controversia de los bandos pierluisistas y yeigosistas. Rivera Rueda, que fue ayudante de Tomás Rivera Chats, le responde a Tomás Rivera Chats. Rosario Toro Chíquez, igual. Y Cindia Irizarry Casiano aparentemente es del bando de Jennifer González. Y estamos hablando hoy que lo que está ocurriendo en la intervención a través de este proyecto de ley es precisamente lo que hizo Tomás Rivera Chats en el Ejecutivo a través del Departamento de Justicia con fiscales, procuradores, etcétera. En la judicatura ya está adjudicado lo que ha hecho para poner a su gente como jueces incluso del Tribunal Supremo. Y finalmente, en la Comisión Estatal de Elecciones, que es una de las organizaciones e instituciones más importantes de la democracia y que la ha intervenido desde la A hasta la Z con todos sus achichincles atornillados allí. Y me dicen que no es una crisis lo que está viviendo el país y el gobierno, que incluso tiene visos por tantas razones de inconstitucionalidad lo que hacen unos y otros, incluso a través de las legislaciones. Lo más importante, a mi juicio, es la reflexión de tener conocimiento de que esto está pasando, no solamente denunciarlo, sino no dejarlo caer, porque estamos hablando de la democracia, estamos hablando de lo que van a hacer para planchar todas las decisiones de aquí al 28 y tener unas elecciones que incluso puedan ser fraudulentas y ese poder judicial atornillado por Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista decida contrario a los mejores intereses del pueblo, sobre todo a la intención que tuvo el pueblo cuando votó. Y de
elecciones trucadas. Venimos del 2020 y del 2024. Seguimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar siempre a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, de fundacionperiodismo21.com. Hoy empezamos con la nueva programación de lunes a viernes. Voy a estar a las 8 de la mañana. Cuando tenga que salir live, salgo, intervengo, siempre haciendo investigación, análisis, sobre todo publicando a través de todas nuestras plataformas. Recuerden que también pueden donar, votamos después, en el 2028. Pueden donar a través de ATH Móvil en Bonita Radio y Periodismo 21. Y también lo pueden hacer a través del correo general, enviando cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Los envíos: PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar y nos vemos mañana a las 8 en Noticias con Café. Pendiente a nuestras redes, si le sale la campanita, es que estoy por ahí con un live porque algo urgente está pasando. Éxito. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.